Antes que nada, bienvenido de nuevo al canal. Hace unos días estaba viendo una entrevista de una actriz mexicana muy conocida en la década de los 80. La cosa es que esta actriz decía que para lograr el éxito, ella consideraba que era un 80% de trabajo y un 20% de suerte. Pero aquí fue donde la veterana actriz tiró una bola curva que la entrevistadora no entendió. Le dijo, creo en la suerte de Maquiavelo. Como la entrevistadora no entendió la referencia literaria, solo se quedó callada. Bueno, pero ¿a qué se refiere con eso de la suerte de Maquiavelo? Voy a intentar explicarlo. Antes de comenzar, he subido varios videos hablando sobre Maquiavelo y su obra más conocida, El Príncipe. Dejo el enlace de esos videos en la descripción por si te interesa conocer más del tema, debatir o apoyar el canal. Primero, empezaremos por el éxito. ¿Qué es el éxito? De forma sencilla, el éxito es el alcance de una meta propuesta. Por este motivo, el éxito va a ser muy diferente según las metas de cada persona. Para algunos, el éxito es la fama, para otros el dinero, para otros el poder, para otros formarse una reputación profesional, para otros más formar una familia, y así sucesivamente. El éxito va a ser tan variado como cada persona y sus intereses personales. Para un tirano, el éxito es la obtención del poder. Aquí entra Maquiavelo para señalar algo importante. Un tirano buscará el poder, pero una vez obtenido, su siguiente paso es preservar ese poder. El verdadero objetivo del tirano es conservar el poder, y obtenerlo solo fue un primer paso hacia ese objetivo. El tirano o el que busca el poder necesitará de la suerte, pero aquí es en donde entra el concepto de suerte según lo entiende Maquiavelo, y le dedica un capítulo entero a ese tema en su texto llamado El Príncipe, específicamente el capítulo 25. Voy a parafrasear para no extenderme mucho en este capítulo, en donde Maquiavelo señala lo siguiente. Muchos ven la suerte como una especie de fuerza que rige las cosas del mundo, que actúa a tu favor o en tu contra. La suerte, así como la voluntad de Dios, son cosas contra las que uno no puede luchar, construyendo una especie de destino y muchos se abandonan a ese destino invariable. Sin embargo, Maquiavelo, creyente del libre albedrío, cree que la suerte concede un 50% de posibilidades de actuar y el otro 50% será invariable y representará todo lo que no podemos prevenir. Resumiendo lo anterior, Maquiavelo ve la suerte como una consecuencia de lo que haces o lo que dejas de hacer, de lo preparado que estás ante cualquier situación. ¿Qué quiere decir con esto? Que la suerte se construye, tú construyes tu propia suerte. Vamos a poner un ejemplo probabilístico. Si tienes una moneda y la lanzas, ¿cuáles son tus posibilidades de obtener cara o sol? Bueno, la respuesta sería 50-50. Claro, está el caso en que la moneda caiga sobre su propio canto y no caiga ni cara ni sol, pero ese tiro vamos a considerarlo nulo. Si ensayamos con una moneda y hacemos 10 tiros, parecerá que lo anterior es falso, porque puede ser que obtengamos un 70-30, 7 veces cayó cara y 3 veces cayó sol. Pero, conforme seguimos ensayando con la moneda y hacemos el lanzamiento 100 veces, esa diferencia se acorta y la estadística se va pareciendo más a una probabilidad de 50-50. Si el lanzamiento lo hacemos 1000 veces, la diferencia se acorta todavía más, y así sucesivamente conforme hagamos más lanzamientos, hasta que finalmente podemos decir que la probabilidad efectivamente es de 50-50. ¿Qué pasa con Maquiavelo y este ejemplo de la moneda? Bueno, él no dejaría estas cosas a la probabilidad, y sabiendo que tiene un 50% de posibilidades de perder, Maquiavelo construiría su propia moneda con truco, garantizando así el 100% de victoria. Claro, alguien dirá, eso es trampa. Bueno, Maquiavelo es una moral. Cuando habla de construir tu suerte, lo dice considerando que harás lo necesario, sin barreras morales de ningún tipo. Si tienes que pisar rostros, quitar vidas, perder amigos, vender a tu familia, lo que tengas que hacer, lo harás con el fin de obtener tus objetivos. Es por este motivo que cuando alguien dice que cree en la suerte de Maquiavelo, lo que nos está diciendo es que no es una persona supersticiosa que cree en la suerte como algo místico o una especie de destino invariable, sino que cree en la suerte como una consecuencia de sus propios actos. Es una persona dispuesta a todo por lograr sus metas, y cuando decimos todo, es todo, libre de conceptos morales o éticos. Si alguien te dice que cree en la suerte de Maquiavelo, lo mejor es tratar a esa persona con mucha cautela o no relacionarte con ella, porque te está diciendo de antemano que es una persona dispuesta a todo, incluso a pasar por encima de ti si le estorbas en su camino.
Aún así, Maquiavelo reconoce que hay cosas que no se pueden controlar. Hay cosas inesperadas. Sin embargo, hay otras cosas que sí conoces y que puedes prevenir. Construir tu suerte también significa estar preparado con anticipación. Un ejemplo burdo pero sencillo sería el siguiente. Si vas a tener un examen, obviamente no sabes las preguntas exactas que vendrán, pero sí conoces la fecha y los temas. Entonces tienes tiempo para estudiar y prepararte para ese examen. De otra forma, lo dejas a la suerte y no te preparas. Estudiando con anticipación, tienes una forma de controlar tu destino. Bueno, por lo menos la nota de tu examen. Claro, estamos hablando de Maquiavelo, un tipo sin escrúpulos, lo que hoy llamaríamos un relativista. Su concepto del bien y del mal está sujeto a la necesidad propia del individuo. Esto es, no existe lo bueno o lo malo, solo existe lo que te beneficia o lo que te perjudica en tu camino a lograr tus metas. Y la meta que propone Maquiavelo es la obtención y preservación del poder, porque como político, Maquiavelo escribió para los poderosos, no para la gente común. Hasta aquí el video. En resumidas cuentas, la suerte de Maquiavelo es estar preparado para todo con anticipación y estar dispuesto a hacer todo lo necesario con tal de lograr tus objetivos. De esta manera, la suerte no se vuelve destino. Tú construyes tu propia suerte, o dicho de otra manera, pones la suerte a tu favor. Si te gustó el video, te invito a darle like, compartirlo y suscribirte.